En el marco del Día del Psicólogo, hoy nos acompaña el psicólogo Óscar González, con quien vamos a entender no solo qué está pasando en nuestra sociedad, sino por qué está pasando. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, estoy muy bien. Gracias por invitarme. Para empezar, háblanos qué se conmemora o qué conmemora realmente el Día del Psicólogo. Sí, el Día del Psicólogo más que nada es un día en el que se invita a visibilizar la importancia tanto de la salud mental, la importancia de las emociones, de poder conectarnos, de toda la labor del psicólogo se reconoce en este día y es una oportunidad muy grande para que puedan conocer un poco más de las distintas labores o perspectivas de qué es lo que hace un psicólogo. Oye, cuéntame, en tu experiencia como psicólogo, ¿tú consideras que hoy en día como sociedad estamos viviendo, digamos que una etapa de crisis emocional? Considero que es importante el definir qué para nosotros es una crisis. Obviamente, cada mente es un universo y nosotros definimos lo que es una crisis para mí, puede que para otras personas no lo sea, ¿no? Entonces, el dividirlo o saber cómo nosotros mencionamos o decimos estoy en una crisis o el aprender a identificarlo, tener esta psicoeducación es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que ahora que ya se está visibilizando más toda la importancia, digamos, de esta salud mental, podemos sí identificarlo y por eso es que podríamos decir que sí hay más crisis o no, pero realmente es eso, ¿no? Que se le da más visibilidad. Porque al final de cuentas mucha gente, sobre todo estas generaciones entre los 30, 40, esta edad productiva, se menciona mucho el hecho de sobrevivir y vivir los días en automático y regresar y llegar a tu casa el fin de semana y tener estas crisis emocionales por sentirte, como bien lo dice, emocionalmente agotado. Sí, muchas veces ahí entra todo lo que es como los diferentes círculos en los que estamos, ¿no? Quizás también el círculo del trabajo, la parte de la familia, el cómo nos llegamos a sentir nosotros mismos, la perspectiva que tenemos, pues realmente nos vamos agotando en lo que va del día y cuando menos nos lo pensamos es cuando llega toda esta parte emocional, ¿no? Y nos llegamos a sentir un poco más desconectados, ¿no? Entonces, sí, pues sí es normal, ¿no? ¿Qué herramientas podrías decir que tenemos las personas para poder sobrellevar esto? O sea, el hacer ejercicio si funciona, o sea, en Sí, tu experiencia. realmente el hacer ejercicio, el salir al sol, estar en contacto con las personas, sí son cosas que nos van a ayudar. Muchas veces también, como mencionábamos, ¿no? Es muy importante el saber nosotros pedir ayuda, el saber quizás hoy establecer límites claros, el si me están pidiendo de más algo, no sé, tanto desde la misma parte, ¿no? De la familia, se me está exigiendo de más, o yo no me siento capaz en ese momento por X o Y razón, el saber establecer los límites hasta aquí y No estar sentirte atento, ¿no? sobrepasado, ¿no? Y es que mucha gente se habla de cómo se abandonan emocionalmente, ¿no? Hablando del abandono físico, por ejemplo, que platicábamos hace rato, antes de dejar a alguien solo para que se sienta abandonado, por ejemplo, ignorarlos con los adultos mayores, ¿qué consideras que se tiene que hacer? Muchas veces el adulto mayor, nosotros tenemos esta idea de capacitar, ¿no? Muchas veces existe, de hecho, las gerontólogas o gerontólogos, hay una cuenta muy interesante que se llama Yami Gerontóloga y ella nos ayuda a educarnos, ¿no? Muchas veces el cómo hacer que el adulto mayor envejezca, digamos, pero sabiendo cómo sus límites, sus Con gracia. capacidades, con gracia, el ir sobrellevando pues toda esta etapa de una manera más clara, porque así como dice, no, nadie te enseña a ser adulto, tampoco nadie te enseña a envejecer, ¿no? Entonces, el ir sobrellevando todo esto es muy importante. ¿Qué pasa en la mente de una persona, o en este caso de un adulto mayor, cuando no se siente valorado, siente que ya no importa? Muchas veces tendemos a hacer esta parte de capacitar en el sentido en el que, si, no sé, la abuela quiere preparar la comida,
no, te vas a cansar, la voy a preparar yo, ¿no? No te vaya a Y pasar algo, no te ¿no? vaya a pasar algo. Y esto tiene un impacto negativo porque si la persona va a empezar a sentir, no, pues no valgo porque no estoy haciendo, no estoy aportando, digamos, al hogar, ¿no? Y, no, abuelo, ayúdame con tal cosa. Ok, ahí sí estamos, digamos, añadiendo, el abuelo va a ir, va a ayudar al nieto, a todo esto, o a su mismo hijo, ¿no? Entonces, pues él va a sentirse más valorado, va a sentir que sí está integrado a la familia. Muchas veces cuando no se da esto, que nada más nosotros decimos, que se quede ahí sentado, come, Claro. ve televisión y ahí pues Y no platica con realmente nadie y no solo sus platica, ideas. ajá, no se siente integrado. Entonces es muy importante el aprender a sobrellevarlo como familia y estar apoyando, ¿no? Igual, como mencionábamos, la labor de los gerontólogos, el ir orientando también no solo al abuelo, sino a la familia entera, pues cómo poder ir llevando o apoyando a Y es sus que ahí luego termina siendo el que todos o toda la familia está en su día a día, en su rutina y se siente abandonado o solo cuando realmente no estás abandonado, estás en convivencia con tu familia. O sea, ¿puede realmente una persona sentirse en esa situación abandonada sin estarlo? Sí, muchas veces es muy común, o sea, también depende como los mecanismos de afrontamiento que tengamos cada quien, el cómo sobrellevamos nosotros las cosas. Puede que una persona que está muy acostumbrado a estar, digamos, en grupo, estar constantemente platicando con distintas personas, pues sí, al momento en el que él se siente, digamos, solo, pues van a llegar todos estos pensamientos disruptivos y ahí es donde entran también los distintos sesgos, ¿no? Que nosotros generamos y vemos las cosas de manera, digamos, alterada, ¿no? Sí, y es que pega fuerte, porque al final de cuentas es estar acompañado y sentirte solo, ¿no? Y es que, por ejemplo, decíamos hace rato que hoy vivimos en una época donde todo el mundo está en las redes sociales, el celular. ¿Realmente las redes sociales creen que han reemplazado, eh, o no reemplazado como tal, sino mermado las relaciones reales? O sea, estos vínculos que antes generábamos auténticos. Claro, las redes sociales sí es una espada, como se dice, digamos, de doble filo, que sí nos ha ido afectando en el sentido en el que como antes, digamos, sí nos da esa cercanía a nivel, yo puedo hablar con alguien que está en otro Inmediatez, ¿no? estado, nos da esa inmediatez, sin embargo, muchas veces comunicamos todo, digamos, con un sticker nada más y ya entendemos que, ok, está bien, y ya nos cerramos con esa parte de un diálogo más internalizado, de generar como relaciones un poquito más fuertes. Como verdaderas conexiones, ¿no? Ajá, pero pues realmente también depende el uso que le den las personas. Ok. Y hablando de redes, vemos que hay nuevas formas de identificarse, como hablábamos hace rato, por ejemplo, de los Terians. Desde la psicología, ¿cómo se interpreta este fenómeno? Sí, mira, lo importante, hablando específicamente de esto, es no patologizar, digamos, una conducta, ¿no? Quizás nosotros lo percibimos de manera disruptiva, sí, porque es algo que pues tantos años que llevamos no se había visto, pero lo tenemos que ver desde el sentido de identidad de las personas, ¿no? Ahora que, como decíamos, ¿no? Las redes sociales nos abren con un grupo enorme de personas y sí, o sea, realmente hay personas que se sienten de esta manera, se expresan de esta manera y han encontrado el sentido de comunidad entre ellos y pues lo están ejerciendo. Realmente no se trata como de digamos, que haya un daño cognitivo que esté causando esta conducta. Y es que al final de cuentas también se habla mucho de que se han estado criando estas últimas generaciones que son menos empáticas, más susceptibles al dolor, simplemente más desconectadas emocionalmente. ¿Tú qué opinas realmente? Sí se ha visto, o sea, desde niños nosotros tenemos nuestro umbral, por así decirlo, de tolerancia a la frustración, nuestro foco atencional. Obviamente todo eso se ha ido cambiando. El foco atencional de un adulto antes era cierta cantidad de tiempo, ahora ha ido bajando un poquito más por el mismo factores como doom scrolling o el estar constantemente distrayéndonos con otras cosas. Eh, sí, las juventudes de ahora siempre van a estar cambiando. Ahora tenemos, como decíamos, las redes sociales, tenemos otros factores que van alterando, digamos, tanto de manera social como
como en esta perspectiva que van teniendo los jóvenes, ¿no? ¿Tú qué consideras que es algo que deja de ser ya una forma de expresión y se tiene que convertir en una alerta? Eh, Mientras una persona se puede expresar como ella quiera, como él quiera, mientras no dañe a terceros, o sea, mientras no quiera imponer, digamos, su ideología, digamos, sobre la de otras, me parece que se puede expresar perfectamente libre como esta persona. ¿Tú qué consideras, regresando al tema de las familias, que es un foco rojo en una familia que aparentemente se encuentre bien, pero por dentro esté colapsando? Yo considero que la falta de comunicación, ¿no? Muchas veces estamos conviviendo como familia, estamos manteniendo, digamos, nuestra rutina, pero pues muchas veces, digamos, el papá no sabe nada de sus hijos, ¿no? La mamá no sabe qué es lo que le gusta hacer a sus hijos, qué programas ven, todo esto, el saber integrarlo y sobrellevarlo, creo que es como muy importante para la familia. ¿Por qué nos cuesta tanto esta idea de ir al psicólogo y pedir ayuda? Muchas veces nosotros estamos tan centrados en el soy capaz, en el yo puedo, y tenemos tan metida la idea de sobrevivir, sobrellevar el día, que ya nos acostumbramos realmente, y lo vemos como, se llega a ver como debilidad, ¿no? El pedir ayuda, pero Sí. realmente es como también de los pros, que retomando de las redes sociales, de todo esto que se ha ido hablando, que ya se van quitando ciertos estigmas que se tienen de ir a terapia, ya se empieza a ver como algo bueno, ya hablas con alguien y dice, voy a terapia, ay, qué bueno, está trabajando realmente todo lo que está llevando esta persona, ¿no? Entonces, creo que sí, es importante. ¿Qué pequeños cambios consideras que se pueden hacer y bueno, que pueden hacer una gran diferencia dentro de una familia, dentro de un hogar? Considero que el estar integrados, el saber poner límites, muchas veces es súper importante, ¿no? Si yo me siento mal con alguien, el saber cómo comunicarlo también, y pues la idea es que si existe este vínculo, van a poder sobrellevarlo de cierta manera, ¿no? Entonces, la comunicación. ¿Qué consejo le darías tú a los papás que están escuchando esto, hablando de comunicación para que sea una comunicación asertiva para con sus hijos? Yo diría, escúchenlos, no se cierren. Muchas veces eh, nos quedamos con una idea y yo sé que es muy difícil cambiar nuestra perspectiva de algo que llevamos años, que ya aprendimos, ¿no? Pero realmente, si valoran mucho el vínculo que tienen con su familia y quieren ir trabajándolo, es muy importante escuchar, ¿no? Y poner atención a los detalles. Tú como psicólogo, ¿qué consideras realmente, qué crees que necesitamos recuperar como sociedad urgentemente? Considero que la conciencia social que tenemos, establecer la importancia de una comunidad, el hecho de estar involucrándonos constantemente es algo que se ha ido perdiendo bastante. Si nosotros muchas veces ni siquiera sabemos cómo se llaman nuestros vecinos, entonces a lo que voy es ir trabajando y no ir dejando de lado el pensar cómo se sienten los demás, ir practicando la empatía, constantemente no sabemos realmente si la persona que está al lado nuestro le está pasando mal, pero pues, tiene que venir de a fuerzas a donde estamos y se siente incómodo, entonces es importante el ir estando, pues, tener esa conciencia, ¿no? ¿Qué consejo le darías a el público que nos ve desde su casita sobre la salud mental? Yo diría que es muy importante el expresarnos. Yo también les añado el quitarnos todos estos estigmas. Muchas veces también el valorar qué es lo que necesitamos. Si nosotros identificamos muchas veces, porque decimos, ah, voy a ir al psicólogo, ok, pero ¿qué es lo que voy a trabajar con el psicólogo, no? No, pues le voy platicando y él me va a ir diciendo, sí, pero también hay que ver de qué manera me siento más cómodo, cómo lo aborda el psicólogo, ¿no? Cómo quiero ir trabajando, llevando mi proceso, todo eso son cosas que realmente no nada más elegir un psicólogo porque, este se ve bueno, no, sino qué abordaje quiero, cómo me siento, cómo lo voy necesitando y creo que
informarse de eso antes de ir a una sesión de terapia es muy, muy importante. Y entender que hoy en día es canasta básica, ¿no? Sí, o sea, realmente hay muchas cosas que se necesitan, ¿no? Muchas veces estamos tan fijados a una idea de también igual qué hace el psicólogo, ¿no? El saber, por ejemplo, si lo que necesitamos son, a pesar de que yo esté muy seguro, digamos, no sé, de, "Güey, quiero estudiar esto", pero realmente cuando estoy ya llevándolo a la práctica o trabajando ya que me gradué, no me siento del todo cómodo, entonces también decir, uy, quizás quiero ir con un psicólogo, que una prueba de orientación vocacional, todo esto, cómo lo puedo abordar correctamente y sobrellevar distintas problemáticas, ¿no? O sea, el psicólogo no es únicamente para cuando tengo un problema emocional o me siento rebasado. El psicólogo es un orientador que puede acompañarte a través de las diferentes facetas de tu vida. Sí, correcto. O sea, muchas veces desde abordar la psicoeducación o, por ejemplo, sobre todo con niños, ¿no? Si para llegar a como un diagnóstico, tener resultados de pruebas, es muy importante tanto el trabajo, tanto el psicólogo como el psiquiatra, ir coordinándolo. Es un trabajo en conjunto y de ahí en base a eso se hace la alteración. Los psicólogos educativos son también muy importantes para las escuelas. Toda modificación que se tenga que hacer o también no solo es conducta, ¿no? También es y emoción, ¿no? También vemos toda esta línea de actividades que van desempeñando los psicólogos. Perfecto, Oscar. Bueno, vamos a pasar a la parte del ping pong. Okay. Vamos, te voy a hacer una pregunta y tú vas a responder lo primero que se te venga a la mente o alguna de las dos opciones. Okay. ¿Vale? ¿Estamos conectados o más solos? Yo considero que estamos conectados. Una palabra que hoy le hace falta a las familias. Honestidad y comunicación. ¿Qué destruye más rápido la relación en una familia? La falta de integración. ¿Qué necesita toda familia? Comunicación y escucha activa. ¿Qué frase jamás deberemos decirle a un adulto mayor? Yo creo que negarle cualquier cosa o hacerlo sentir incapaz. Creo que es eso. ¿La salud mental sigue siendo un tabú? Ha ido cambiando el estigma que tenemos ante ella, pero todavía hay muchas cosas que se pueden ir cambiando. ¿Pedir ayuda es debilidad o valentía? Valentía es importante. ¿Es lo mismo un coach de vida que un psicólogo? No, para nada. Es muy importante tomar en cuenta también para los mismos psicólogos el, la psicología sin conciencia de clase solamente es. Entonces, es importante integrar todo y irlo llevando. ¿Qué deberían visibilizar más los psicólogos hoy en día? Yo creo que repetimos eso de la conciencia de clase, del sentido de comunidad y, y cada mente es un universo. Ayúdame con tus redes sociales para aquellas personas que necesiten comunicarse contigo. Claro, estamos como clínicamente, guión bajo, activa en Instagram y nos encontramos también, los consultorios que están en el fraccionamiento Monte Carlo, el norte de Mérida, en la calle 21, somos la casa número 277, ahí estamos encontrados, estamos por el momento, estoy yo, el psicólogo Oscar, está el psicólogo Juan Pedro y la psicóloga Carolina. Estamos ¿Un número donde se puedan comunicar con ustedes? claro, al 9932 42 54 03. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a ustedes.